Estimados amigos, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes la demostración de una de las propiedades de los logaritmos, denominada aquí logaritmo de una raíz. Luego veremos algunos ejemplos de aplicación de esta propiedad. Vamos entonces a ver cómo se lleva a cabo mencionada demostración. Para esto tenemos al logaritmo de la raíz enésima de a en base x. Si nos fijamos en el número o argumento de este logaritmo que tenemos en pantalla, nos daremos cuenta allí que dicho número o argumento es un radical. Así que el primer paso es transformar mencionado radical a una potencia con exponente fraccionario. Procedemos entonces a la transformación. La base de la potencia con exponente fraccionario lo constituye el radicando, que aquí es a. Y en el exponente fraccionario tendremos como numerador al exponente del radicando, que es 1, y al denominador de nuestro exponente fraccionario lo constituye el índice del radical, que aquí es n. Y es así como hemos logrado transformar el número o argumento de radical a una potencia con exponente fraccionario. El siguiente paso es aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia en la nueva expresión que hemos conseguido. Esta propiedad dice que el exponente del número o argumento pasa a multiplicar, en esta ocasión, al logaritmo de a en base x. Y es así como hemos llegado al final de la demostración de esta propiedad denominada logaritmo de una raíz. Ahora vamos a ver el desarrollo de algunos ejemplos de aplicación que nos permitan comprender mejor el uso de esta propiedad. Pero antes quiero echarle una miradita para ver una forma práctica de la aplicación de la propiedad logaritmo de una raíz. Entonces decimos que el logaritmo de la raíz enésima de a en base x, esto es igual o se constituye como la multiplicación entre la fracción que estaría formado por el numerador, que es el coeficiente del logaritmo. No se olviden que el coeficiente es aquel factor numérico que multiplica a una expresión. Y aquí el coeficiente que multiplica, o el coeficiente de esta expresión logarítmica, es 1. Por lo tanto, el numerador queda formado por dicho coeficiente. Y en el denominador se coloca el índice del radical, en esta ocasión representado por la letra n. Esta fracción va a multiplicar al logaritmo del radicando en la misma base x. Entonces, a manera de conclusión, decimos que el índice del radical pasa a dividir al coeficiente de la expresión logarítmica. Y esto es una forma práctica de ver la aplicación de esta propiedad. Ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos básicos que nos permitan comprender el uso de esta propiedad. Tenemos como primer ejemplo al logaritmo de la raíz séptima de 4 en base 3. Aplicando nuestra propiedad, decimos que el índice del radical pasa a dividir al coeficiente del logaritmo, que aquí es 1. Entonces ahí tenemos al índice dividiendo al coeficiente del logaritmo, que es 1, constituyéndose un séptimo, y esto va a multiplicar al logaritmo del radicando, que es 4, en la misma base 3. Esto sería la expresión que logramos después de haber aplicado nuestra propiedad. Seguimos con un segundo ejemplo. Aquí tenemos el logaritmo
de la raíz quinta de 9 en base 6, aplicando nuestra propiedad al coeficiente que es 1, lo vamos a dividir entre el índice, formándose la fracción 1/5. Este va a multiplicar con el logaritmo del radicando, que es 9, en la misma base 6. Ya tenemos entonces la expresión lograda al aplicar nuestra propiedad. Ahora veamos un tercer ejemplo. Pero en este tercer ejemplo, si nos fijamos, nuestro número o argumento no es radical. Eso indica que aquí vamos a aplicar la propiedad, pero en sentido inverso. Es decir, vamos a empezar desde el segundo miembro y nos vamos a ir hacia el primer miembro. Si nos fijamos en el ejemplo, tenemos ahí una fracción que multiplica al logaritmo de 10 en base 5, donde el numerador es 1 y el denominador es 3. De acuerdo a nuestra propiedad, el denominador, es decir, el número que divide a 1, viene a ser el índice del radical. Entonces decimos logaritmo en base 5, el 3, que viene a ser el denominador, se constituye como índice del radical, y bueno, nuestro radicando vendría a ser 10, el argumento, 10. Esto sería el resultado de aplicar nuestra propiedad en sentido inverso. Veamos ahora un siguiente ejemplo. Nuevamente aquí vamos a aplicar nuestra propiedad en sentido inverso. Entonces tenemos logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada, porque el denominador de aquí se constituye como índice y eso es la raíz cuadrada del número o argumento, que sería 14. Ya tenemos entonces la expresión lograda después de haber aplicado nuestra propiedad. Ahora les invito a ver un último ejemplo. Aquí se nos pide simplificar toda esta expresión. Si nos fijamos, ahí tenemos 4 términos: logaritmo de 5 más logaritmo de la raíz cuadrada de 7 más 1/2 logaritmo de 12 menos 1/2 logaritmo de 21. En cada uno de los logaritmos la base es la misma. Si ustedes se dan cuenta, la base no está expresada, y cuando la base no se expresa, se sobreentiende que la base es 10. Es decir, todos los logaritmos que tenemos en pantalla están en base 10. Para empezar a simplificar vamos a tener que abrir espacio. Así que vamos a ubicar estos dos últimos términos aparte de abajo para poder trabajar mejor. Ahora, en el tercer y cuarto término vamos a aplicar la propiedad, pero en sentido contrario. Es decir, vamos a empezar desde el segundo miembro de nuestra propiedad hacia el primer miembro. Entonces empezamos con el tercer término, 1/2 del logaritmo de 12. Aquí el denominador 2 viene a ser el índice del radical al cual vamos a transformar nuestro número o argumento. Entonces el 2 pasa a constituirse como índice de nuestro número o argumento, raíz cuadrada de 12. Esto es de acuerdo a nuestra propiedad, aplicado en sentido inverso. Lo mismo hacemos con el cuarto término, es decir, con 1/2 del logaritmo de 21. Procedemos entonces a colocar el denominador 2 como índice del radical del número o argumento, raíz cuadrada de 21. Ahora, continuamos todavía en estos dos términos, en el tercero y el cuarto. En el tercer término vemos que ahí hay un radical, raíz cuadrada de 12. Vamos a descomponer al radicando de forma conveniente. Entonces tenemos raíz cuadrada de 4 por 3. Lo mismo hacemos con el cuarto término. Ahí el radical es raíz cuadrada de 21. Descomponemos a este radicando de forma conveniente. Raíz cuadrada de 3 por 7. 3 por 7 es 21.
Retornando al tercer término, aquí vamos a aplicar en el radical la propiedad radical de un producto, la radicación de un producto. Tenemos la raíz cuadrada de 4 por 3. La propiedad dice que el radical afecta a cada uno de los factores, es decir, al 4 y al 3. Raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 3. Pero la raíz cuadrada de 4 es 2, que multiplica a la raíz cuadrada de 3, que no es exacta. Hacemos lo mismo en el cuarto término. También aquí vamos a aplicar la propiedad radical de un producto. La radicación de un producto consiste, pues, en este caso, en la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 7. Es decir, el radical afecta a cada uno de los factores. Tenemos entonces raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 7. Ahora sí, vamos tratando de ocupar los espacios respectivos para tener más comodidad en el desarrollo de este ejercicio. Nos vamos al tercer término, al logaritmo de 2 por raíz cuadrada de 3. Esto es el logaritmo de una multiplicación o logaritmo de un producto. También aquí vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de un producto. Esta propiedad ya fue demostrada en un video anterior. Decimos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada factor, en la misma base, por supuesto. Sabemos que la base aquí es 10. Esta base 10 no se coloca, se sobreentiende. Procedemos entonces a aplicar la propiedad logaritmo de un producto. Tenemos la suma de logaritmos de 2 más el logaritmo de raíz cuadrada de 3. Esta propiedad también vamos a aplicarlo aquí, en el logaritmo de raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 7. Pero antes vamos a colocar entre paréntesis a toda esta expresión. Y la razón es muy sencilla. Es que el negativo está afectando. De tal manera que cuando vamos a aplicar la propiedad, el signo negativo debe afectar a todo el desarrollo de este logaritmo. Decimos entonces que el logaritmo de este producto viene a ser igual a la suma del logaritmo de la raíz cuadrada de 3 más el logaritmo de la raíz cuadrada de 7, ambos logaritmos en la misma base 10. Vamos a eliminar aquí el paréntesis. El negativo va a ingresar y va a cambiar de signo a todo. Tendríamos entonces menos logaritmo raíz cuadrada de 3 menos logaritmo raíz cuadrada de 7. El signo negativo cambió también al positivo por negativo. Ahora debemos fijarnos en toda la expresión. Ahí nos daremos cuenta que hay términos que son iguales pero con signos diferentes. Por ejemplo, tenemos aquí para eliminar al logaritmo de la raíz cuadrada de 3, que es negativo, con el logaritmo de la raíz cuadrada de 3 por aquí, que es positivo. Estos son iguales pero con signos contrarios, por lo tanto se eliminan. También tenemos al logaritmo de la raíz cuadrada de 7 positivo y por aquí tenemos al logaritmo de la raíz cuadrada de 7 negativo. También estos los eliminamos. Quedándonos finalmente el logaritmo de 5 más logaritmo de 2 en la misma base, es decir, la base 10. Esto es suma de logaritmos de la misma base. Aquí también vamos a aplicar la propiedad del logaritmo de un producto, pero esta propiedad la vamos a aplicar en sentido contrario, ya que tenemos suma de logaritmos en la misma base, que es 10. Procedemos entonces. Sería esto igual al logaritmo de 5 por 2 en la misma base, que es 10. Insisto, la base 10 se sobreentiende. Es por eso que no aparece en el logaritmo. Ahora tenemos una pequeña multiplicación. 5 por 2, 10. Tendríamos finalmente logaritmo de 10 en base 10. Sabemos por propiedad que el logaritmo de un número, cuya base es igual al número,
Esto resulta pues 1, ya que aquí tenemos el logaritmo de 10 cuya base también es igual a 10. Por lo tanto, esto es 1. Y la respuesta final a este último ejemplo sería 1. Con esto hemos terminado, estimados amigos, y conmigo pues será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.